En su capítulo 11, versículos 1 al 5, que será el texto de la escritura que dirigirá nuestra celebración dominical, nuestras celebraciones dominicales. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5 dice: Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Hermano, allí donde estás puedes colocarte de pie y con toda reverencia nos presentamos hoy delante de aquel que fue profetizado 700 años antes de su venida, Señor. A ti, Señor, consagramos esta celebración. Tú eres el protagonista, el único digno de recibir toda la gloria, toda la honra y la alabanza que de este pueblo, Señor, imperfecto, de estos hijos e hijas que estamos en proceso de santificación constante por medio de tu Espíritu y de tu palabra. Venimos en nuestra debilidad delante de ti, a poner delante de ti esta celebración, delante de aquel sobre el cual reposó y reposa el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Y en este tiempo de Adviento anunciamos, Señor, así como el profeta Isaías, que tú venías como el Salvador, el Mesías, el Redentor de la humanidad. Pero también anunciamos que tú regresarás por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, esa es la confianza que tenemos en nuestro corazón por la fe. Por la obra de tu Espíritu, Señor, que nos convence cada día de tu justicia, de nuestro pecado y del juicio venidero, Señor. Y por eso hoy invocamos tu santo nombre y te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfecta y preciosa Trinidad, que moras juntamente con tu pueblo a través de las alabanzas. Y exaltamos hoy, te invitamos, hermano, a que adores al Señor con todo tu corazón, aquel que es el resplandor de la gloria del Padre, aquel glorioso Jesucristo que hizo posible la Navidad. Anunciamos la Navidad que es Cristo Jesús en cada uno de nuestros corazones, hogares y en medio de la familia y comunidad redil del estadio. Para ti toda la gloria, hermano. Un aplauso al Señor en esta mañana de gratitud, de reconocimiento. Él es el único digno. Gracias, Señor. Hoy juntos te adoramos y te alabamos. El resplandor del Padre desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Jesús, el mayor de ley, por tu
Señor. Del polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Sí, Señor, gracias. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición por nosotros. Serás mi gozo por la eternidad, la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor que ley que tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, tu vida viniste a dar. De noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo inventarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. A ver, iglesia. Las voces. Poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor que ley que tú. Poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, tu vida viniste a dar. Día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Amén. Dale su mejor aplauso a Él. Solo Él es digno. Vivimos por fe y no por vista, porque lo que se ve ya no es fe. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver.
montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vamos, iglesia, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén, iglesia. Esta mañana que estamos meditando en Isaías 11, versículos 1 al 5, nos podemos concentrar en esta oración de confesión, diciendo de la siguiente manera. Versículo 3 dice: Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Pregunta en esta mañana: ¿cuántos hemos juzgado según apariencias o con justicia parcializada? Señor, hoy te miramos, Señor, a ti, Señor, que juzgas con justicia, Señor, y miramos hacia adentro, hacia nuestro pecado y hacia nuestro orgullo, cuando nuestra profunda debilidad de juzgar según lo que vemos, según lo que nuestra altivez y lo que nuestro orgullo nos dicta, Señor, miramos a los demás, confesamos nuestro pecado, Señor. Así que hoy te rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Hoy te miramos a ti, Señor. Te miramos y giramos nuestros ojos que se enfoquen en ti, Señor. Y podemos ver la gracia y la misericordia sobreabundante con la que tú nos has visto, Señor. Y podamos mirar a los demás con esa gracia y misericordia, Señor. Permite eso en esta mañana. Confesamos de esa manera nuestro pecado y miramos hacia ti, Señor. Amén. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y
santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loar a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Gracias, Señor, por haber nacido, Señor, en nuestro corazón. Un Dios tan grande y tan soberano, nacer en nuestro corazón. Gracias, Señor. Hay una luz en los cielos, hay un feliz resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz en los cielos, hay un lucero de paz, hay una estrella que brilla dichosa, como queriendo anunciar que ha nacido el Rey, ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. En los cielos hay un feliz resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz que se esparce, que lleva su claridad, que aunque las sombras inunden la tierra, trae esperanza y verdad. Hay una luz, una señal, hay un humilde portal, hay una luz, se oye un cantar lleno de felicidad, que ha nacido el Rey, ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, 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 ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. ¿Puedes tomar asiento un momento, por favor? ¿Cómo les parece esta canción?
capella, ¿cierto? ¿Qué tal si pedimos al equipo de alabanza que nos dirija una vez más en esta canción y únete a este cántico, pero también escucha muy bien la letra de esta canción y lo que ella está queriendo decirnos? Entonces cantémosla una vez más, por favor. Mundo alumbrar en la noche, una sonrisa de Dios. Hay una luz en los cielos, hay un lucero de paz, hay una estrella que brilla dichosa, como queriendo anunciar que ha nacido el Rey, ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. Hay una luz en los cielos, hay un feliz resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz que se esparce, que lleva su claridad, que aunque las sombras inunden la tierra, trae esperanza y verdad. Hay una luz, una señal, hay un humilde portal, hay una luz, se oye un cantar lleno de felicidad, que ha nacido el Rey, ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, 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 que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. Nosotros queremos como iglesia celebrar lo que en la tradición cristiana se le ha llamado el Adviento. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra, Adviento? Esa palabra sencillamente significa esto: venida. Eso es, venida. Y se ha celebrado 4 domingos previos a la Navidad. Digamos que es una oportunidad para anticipar y prepararnos a la Navidad, o a ese día en el que conmemoramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y más, digamos, en medio de una sociedad en la que se celebra todo menos lo que realmente es la Navidad. Por eso nosotros queremos con mayor énfasis y fuerza, no porque lo hagamos solamente ahora, en esta época, lo hacemos todo el año, pero con mayor énfasis y mayor fuerza ahora, en este momento en el que se habla mucho sobre Navidad, se celebra mucho en Navidad. Queremos hacer eso. Por eso ustedes han encontrado hoy la sede de la iglesia decorada. ¿Cómo les parece la decoración de la sede? Las canciones también que vamos a cantar a partir de hoy, los próximos domingos, va a ser que las letras resalten esa obra maravillosa, la venida de nuestro Señor Jesús, que cambió y transformó la historia de la humanidad. Pero además queremos tener un momento, digamos, simbólico. Nuestro Dios es un Dios de símbolos. ¿Sabía eso? Por ejemplo, piensen en el arco iris.
Dios se inventó el arco iris como un símbolo para mostrar su fidelidad. Y tantos símbolos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la Santa Cena es un símbolo, el bautismo es un símbolo. Ese es nuestro Dios. Y queremos también sumarnos a lo que se acostumbra también a hacer en la tradición cristiana, que es, ustedes ven aquí estas 4 velas, los que están atrás de pronto en pantalla las van a ver, pero cada domingo vamos a encender una de estas velas. Y cada una de estas velas va a representar un propósito o una de las razones por las cuales nosotros queremos celebrar el Adviento, anticiparnos a la venida del Señor. Bueno, y para eso cada domingo tendremos una pareja de nuestra iglesia. Hoy va a venir Sebastián, que es uno de nuestros ancianos, con su esposa Angélica. Entonces vienen ellos para encender la vela y guiarnos en este momento. Bueno, qué bueno cómo nos ubicaba el pastor Cristian en esto de el Adviento y cómo nosotros venimos mi esposa y yo a encender esta vela simbólicamente, porque nos identificamos con quienes esperaban al Mesías. Encendemos esta vela por ello y queremos generar recordación de una palabra muy especial para ello, que es anticipación. Anticipación. ¿Qué nos recuerda esto? Los pactos, las promesas, todos los eventos históricos del Antiguo Testamento que nos recuerdan y que en donde no había duda de que vendría un Mesías de parte de Dios. Entonces por eso leemos en Romanos 1 del 1 al 3. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Efectivamente, acá nos confirma esos tiempos de espera, esos tiempos del Antiguo Testamento, que acá nos lo recuerda el Nuevo. Y por eso en tiempos de Jesús había judíos, como quién, como Simeón, como ese Simeón que nos recuerda que el Mesías venía y traería restauración, y a él mismo le tocó. Recordamos allí como él, precisamente en este texto de Lucas 2:25, lo podía ver, lo tocó, lo observó, y veía en sus ojos la salvación. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Los invito, hermanos, a que juntos hagamos esta oración pastoral por este tiempo. Amado Padre y Señor, te damos muchas gracias que como iglesia, Señor, hoy venimos a recordar, Señor, durante estos 4 domingos, la promesa más hermosa cumplida, Señor, que fue tu nacimiento, Señor, anunciada desde aún el jardín del Edén, cuando hablaste que tú aplastarías la cabeza de Satanás, Señor. Como lo anunciaste por medio de los profetas, que venía el Dios admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, envuelto en pañales, nacido de una virgen. Como, Señor, muchos hombres y mujeres vieron esta promesa cumplirse, y hoy te pedimos como iglesia que podamos preparar nuestros corazones estos 4 domingos de Adviento, Señor, para enseñarle a nuestros hijos y como familias vivir, Señor, el verdadero significado de la Navidad. Que sea el pesebre en nuestro corazón, Señor. Guárdanos de toda tentación, de todo lo que el comercio y el ambiente y la cultura de este tiempo quiere dañar la iglesia, Señor. Ayúdanos, como decía el pastor, a condicionarnos de provisión en este tiempo, Señor. Y gracias porque hoy recordamos tu fidelidad, Señor, ese Dios que cumplió esta promesa. Y tu iglesia te dice que te espera, Señor.
esperamos tu segunda venida, Señor. Gracias por este tiempo, te seguimos adorando, Señor. Gracias por todo lo que tú nos permites vivir como iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar la canción Lema que vamos a tener en este tiempo, tanto de Adviento como de diciembre en la novena. Recuerdan que vamos a tener novena, ¿cierto? ¿A partir de cuándo? 16 de diciembre vamos a tener novenas hasta el 23. La del 24 la podemos hacer en nuestras casas. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de Corazón Pesebre como nuestra canción Lema. Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar ni que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Este niño tiene que nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vengo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. 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 Muy bien, aplaudamos. ¿Cómo vieron también a nuestra intérprete? ¡Wow! Con Corazón Pesebre. Gracias a Dios por ellas, por todas ellas que interpretan a nuestros hermanos sordos.
Bueno, ahora podemos desplazarnos, nuestros jóvenes de GIF pueden desplazarse a sus clases, los bachilleres pueden irse y dirigirse allí. También vamos teniendo nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Como ustedes pueden ver, en algunas de sus sillas atrás está el QR, en algunas o también en las pantallas los tenemos, y si no, también en la parte de atrás tenemos los sobres, que allí también los podemos, e incluso unas cajas, unos cajones en donde allí los podemos ingresar. Entonces, ¿qué les parece si oramos por estos diezmos y estas ofrendas? Bueno, Señor, te queremos dar gracias por esta provisión que tú entregas, Señor, cada día, cada semana, cada mes, Señor. No solo nos entregas dinero, Señor, nos entregas también salud, nos entregas vida, Señor, tanto que necesitamos, Señor, para servirte a ti, servirle a esta sociedad, Señor, servirle a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque entregamos, Señor, de hecho, porque tú nos das, ya tú nos diste. Gracias, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por lo que nos entregas, y ayúdanos a tener todo el tiempo, Señor, una actitud de agradecimiento hacia a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora este es uno de los tiempos también que más nos gusta a todos, que por favor nos paremos y vamos a saludarnos unos a otros como hermanos en Cristo, aprovechar al que no conoces y tener este tiempo de saludarnos, y al que conoces también. Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempito donde vamos a estar hablando de algunas cosas que están pasando, nuestros anuncios. Entonces, para empezar, queremos compartir con ustedes un pequeño reporte de bautismos. El día de ayer hubo bautizos en el occidente, de acá de la ciudad, Sopetrano, esto es San Jerónimo. 6 hermanos se bautizaron. Un tiempo hermoso, tengo entendido que hay unos testimonios, así que si los hermanos de audiovisuales nos ayudan, por favor, con el video. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lávame en tu sangre salva. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en las aguas de la vida traigo a ti mi vida para Bueno, ¿qué les pareció? Hermoso, ¿no? Ese es un momento único. Si vas a aplaudir fuerte para el Señor,
La gloria sea para Él, que nos convence de nuestro pecado, nos lleva a arrepentimiento y nos da esta capacidad de poder levantarnos y decirle al mundo: ya no le pertenezco al mundo, le pertenezco a Cristo. Y qué bonita oportunidad para hacerlo a través del bautismo. Bueno, contarles que, no sé si se dieron cuenta que aquí afuera, en el garaje de acá al lado izquierdo, estaban allí una carpa, están en un tiempito de donación de sangre. Esto es algo que como iglesia lo hemos hecho ya varias veces y ha sido una bendición para la ciudad. Así que si puedes hacerlo y quieres hacerlo, tenemos para que puedas acercarte. Esto sin lugar a duda bendice a muchas personas y es un buen testimonio de nosotros como iglesia para la ciudad. Hoy a la 1:30 de la tarde tenemos asamblea de miembros, la última asamblea de este año, asamblea ordinaria. Queremos compartir con ustedes un poco de lo que ha sido la ejecución presupuestal a octubre de este año, también hablar de algunos planes 2023. Así que si eres miembro de esta iglesia, te animamos, te invitamos para que estés puntual a la 1:30. Hoy el segundo servicio, el de las 11, terminará un poco más temprano, pensando en ese tiempo y que puedas salir a buscar almuerzo para que a la 1:30 nos encontremos. Queremos empezar a esa hora puntual el tema de ingreso para lograr el quórum lo antes posible, y el Señor bendiga ese tiempo. Por favor, estemos orando por ello. Fe y emprendimiento, este precioso ministerio, yo les animo, si no has tenido la oportunidad de estar en este ministerio, a que el próximo año estés, porque realmente hay principios y bases que todos necesitamos de este ministerio. Fe y emprendimiento tiene una reunión de cierre de año el jueves 1 de diciembre a las 7 de la noche, aquí en la sede del Rey del Estadio. Así que si has participado en este ministerio este año, queremos pedirte que no te lo pierdas este tiempo, donde seguramente estarán allí dando gracias al Señor, hablando un poco también de lo que será el próximo año. No te lo pierdas. Bueno, este viernes hay algo muy especial aquí. ¿Alguien sabe qué va a pasar este viernes acá? Nadie sabe. No puede ser. Algo con GIF, por ahí es. Bueno, resulta y sucede que este viernes hay una reunión de cierre de los grupos de interés de Sin Filtros. Entonces aquí estarán todos los jóvenes de nuestra iglesia. Si te sientes joven, ven, no te sientas reprimido, ven para acá. Ellos hemos denominado más bien este tiempo Fiesta de Colores. Es a las 7 de la noche este viernes. Y bueno, me han dicho que los GIF, los bachilleres, vendrán de amarillo, los universitarios de azul, Edifica Mujeres vendrán en gamas rosas, fucsias y Reto de verde. Así que por favor, aquí no hay excusas, vénganse para acá. Vamos a tener un tiempo muy, muy bello donde daremos gracias a Dios por este año y bueno, no te lo vayas a perder. Muy bien, entonces, sin más, voy a dar paso a nuestro predicador de hoy, dándole gracias al Señor por lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Cristian con nosotros en la predicación. Bueno, mis hermanos, vamos a entrarnos en la Escritura. Como ustedes entonces saben y hemos mencionado aquí, comenzamos una serie que va a ser por 4 domingos, llamada Corazón Pesebre, y vamos a ir por algunos textos del Antiguo Testamento y de los Evangelios para poder resaltar y entender mejor este momento de celebración. Así que por favor, si tienes tu Biblia, ábrela en primer libro de Samuel, o si tienes tu celular, primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. En muchas Biblias dice oración de Ana, pero otros nos dicen que este es un canto, o se usó como un cántico en el pueblo de Israel para hablar de las maravillas del Señor, y ya haremos un poquito de mención de esto. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso del 1 al 10, y dice así la palabra del Señor. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor,
en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Amén. Bueno, oremos. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que este tiempo en el que recibimos tu palabra, por favor nos ayudes a apreciar quizá con mayor detenimiento y con mejor revelación de parte tuya el actuar tuyo como este Dios salvador que se nos ha revelado y que a través de las páginas de la historia nos ha dejado ver su mano obrando salvación. Padre, por favor, ilumina nuestro entendimiento esta mañana, Señor, y bendice tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez tú has clamado intensamente por una petición? De pronto se te viene alguna imagen a tu mente de algún momento en el que has orado, pero pues no orado como a veces oramos, ¿cierto? A veces oraciones muy livianas, pero hay algunas oraciones que son muy intensas, ¿cierto? Y dependen mucho como de la necesidad o de la situación en la que estamos, que hay como un involucramiento de toda nuestra emoción y todo nuestro sentimiento. Pero también has experimentado tú momentos en los que has sentido profunda gratitud al Señor por algo en particular. No como a veces cuando vamos a comer, ¿cierto? Que a veces la oración de la cena o la comida se vuelve muy, a veces trivial, ¿cierto? Como, gracias Señor por los alimentos, amén. Pero, ¿has experimentado alguna vez la gratitud en tu corazón por algo que tú dices, fue evidente ver el Señor aquí obrando en esta circunstancia o en esta situación? Bueno, el capítulo 2 de Samuel nos habla de un personaje, de Ana. De hecho, comienza diciéndonos que ella es la que eleva esta oración o este cántico. Pero la situación en particular de Ana se nos registra en el capítulo 1. Y la historia de Ana es, digamos, una historia con dos sabores, un poquito agrio al comienzo, pero después muy dulce por lo que el Señor hace en la vida de Ana. Pero nos dice la palabra que Ana no podía tener hijos. Y esa era una situación que angustiaba a Ana profundamente. En el Antiguo Testamento, la presencia de hijos era tan importante porque de alguna manera se entendía que era la forma en que Dios bendecía ese hogar o a esa mujer. Por tanto, ser estéril en ese entonces afligía muchísimo el corazón, y más porque había otra mujer ahí presente, nos dice el capítulo 1, Penina, que la amargaba constantemente. Cada vez que iban a adorar al templo, ¿cierto? Ella se encargaba de que Ana pasara un mal rato. Y esta mujer estaba sufriendo profundamente por esta situación. Pero nos dice la palabra que un día ella clamó al Señor. Y la oración fue tan intensa de Ana, fue tan intensa, estaba en el templo orando, que el sacerdote Elí creyó que ella estaba borracha, ¿cierto? Y entonces Elí le dice, mujer, por favor vete y deja esas cosas, ¿cierto? Deja por favor de estar bebiendo. Y Ana le dice, Señor, no
no es que esté borracha, estoy clamando a mi Señor, y le cuenta su necesidad. Ahora, lo bello de esa historia es que dice la palabra que el Señor se acordó de Ana y ella concibió un hijo. Y ese hijo es Samuel, digamos, el autor de este libro, de este primer libro y gran parte del segundo libro. Pero es una historia que nos deja ver de alguna manera cómo es que Ana se regocija. Si vemos este capítulo 2 de Ana, que es la respuesta a esa obra de Dios en su vida, vemos lo siguiente, que Ana no se regocijó, digamos, mayormente en Samuel. Por supuesto, Samuel, el niño Samuel, era la respuesta tan aclamada de Ana. Pero el regocijo de esta mujer se basa en el Señor. Y eso debería decirnos mucho a nosotros cuando oramos y cuando el Señor responde a nuestras oraciones. Nuestro gozo, nuestra adoración debería centrarse en Él, que da sus bendiciones y no en la bendición misma. Y Ana nos habla muy bien sobre eso. Yo quiero mostrarte en este cántico de Ana 3 enseñanzas acerca de Dios que aquí encontramos. Son 3 maneras en las que Ana describe a Dios y que nos habla del carácter de nuestro Dios, de cómo es que Él actúa en medio de su pueblo, pero también cómo es que eso nos mueve particularmente a nosotros a algo en especial. Y lo primero que quiero mostrarte aquí es cómo Dios se ve en este texto como un Dios que se opone al orgulloso y exalta al humilde. Miren el verso 3, y este es del 3 al 5, esa parte donde dice Samuel, dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. Sabes que las narraciones de la Escritura tienen como el propósito tan enfático de resaltar una cosa, y es esta, que no es por la destreza humana ni por la fuerza física que se obtiene la victoria o que se obtienen cosas, sino que es la presencia de Dios que asegura a su pueblo sus bendiciones. Es Él mismo, no es la capacidad, no es la fuerza, no es la inteligencia. Y Ana, digamos que en esta cántico que nos dice, ve en esta mujer Penina como una representante de todos aquellos que son orgullosos y arrogantes, que se exaltan a sí mismos. Y por eso el capítulo 2 es como un contraste con el capítulo 1, porque aquí está como Dios levantando a aquella que había sido humillada, aquella que era avergonzada, aquella que vivía profundamente en la tristeza. Y el capítulo 2 es lo contrario, es una mujer que está cantando y adorando a Dios porque el Señor, el Dios creador, la ha escuchado. Y uno puede notar en el libro de Samuel que este cántico de Ana va a dejarnos ver el desarrollo del libro. Es decir, que uno puede ver cómo es que Dios se encarga de que en la historia se vea claramente que Dios se opone a los orgullosos y que Dios exalta a los humildes. Hay unas historias fascinantes allí en el libro de Samuel, pero por ejemplo, al pueblo de Israel le quitan el arca los filisteos. Los filisteos eran como el pueblo archienemigo de Israel por muchos años y siempre tenían contiendas entre ellos, y en una oportunidad, el capítulo 4 nos va a registrar eso de Samuel, que los filisteos le quitan el arca, y el arca era la presencia de Dios, ¿verdad?, en medio del pueblo de Israel, muy importante para ellos, muy importante para su adoración, pero los filisteos le capturan el arca, y en un sentido ellos creen que han capturado al Dios de Israel, que lo tienen ahora en su poder, y ahora es un trofeo más de su vitrina de trofeos. Pero lo interesante en esa historia es que sin que Israel haga nada, Dios comienza a mostrar su poder y su gloria en medio de los filisteos. Y surgen una cantidad de cosas allí, hay enfermedades y todo, hasta el punto en que ellos dicen, regresemos a ese arca, no podemos quedarnos con eso más, nos está matando. Y es digamos como que Dios quiere mostrar que no era la fuerza de Israel, era Él, es Él mismo. O por ejemplo cuando se nos cuenta la elección de David, y recuerden ustedes cuando después de Saúl, que es el primer rey,
importante porque en este libro aparece la monarquía, pero después de Saúl viene David. Y cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí a escoger uno de sus hijos, salen todos, o el papá coloca a todos los hijos, menos a uno, a David. Ese estaba por allá cuidando las ovejas y el papá ni siquiera consideró traerlo. Él pensó que ese no debía ser. Más bien sus otros hijos, que eran fuertes, valientes para la guerra, altos, y ellos podían, ¿cierto? Pero Samuel le dice a Isaí, falta uno de tus hijos. Y cuando lo traen al asombro de todos, Samuel dice, este será el próximo. Y ahí es cuando está esa bella frase que el Señor le dice a Samuel, no mires la apariencia, porque es en eso en lo que se fijan los hombres, más yo miro el corazón, lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y bueno, otras historias hay en Samuel, pero también todo el Antiguo Testamento nos habla de esta verdad. Dios se opone a los orgullosos y soberbios y exalta a los humildes. En el Salmo 138, verso 6 dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Y algunos profetas también, como el profeta Jeremías, por ejemplo. Jeremías, cuando fue llamado por el Señor, le dice al Señor, ¿quién soy yo tan joven? Y no sé hablar, Señor, ¿cómo es que me llamas a mí? Pero Dios le dice, a ti es que te he llamado para que lleves mi palabra a tu pueblo. Y todo digamos que el movimiento del Antiguo Testamento giran o se dirigen hacia la historia principal de la Escritura, que es la historia bíblica donde se nos habla acerca de Jesús, el mayor ejemplo de humildad. No hay un mayor cuadro o una mejor imagen de sencillez y humildad que la de nuestro Señor Jesús. En esa canción que ahorita estaba sonando ahí, Corazón Pesebre, ilustra un poquito eso, ¿no? Del lugar donde el Señor vino. Y tenemos que pensar en esto, en que el Dios dueño de esta tierra, dueño de los tesoros de este mundo, vino a esta tierra, a este mundo humano, en forma de hombre, y nació en un lugar tan humilde y tan sencillo como un pesebre. En ese lugar rústico, casi abandonado, donde nadie tenía sus hijos, en un lugar como ese, ahí es el lugar donde nace nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros. En la ciudad más pequeña y menos importante de ese momento, en Judea, Belén. Y creció bajo el techo de un hombre tan humilde y sencillo que era un carpintero. Y se nos dice que Jesús aprendió también ese oficio como cualquier otro, común y sencillo, y ejerció eso. En algunas oportunidades, cuando Jesús está en su ministerio, le dice, por ejemplo, a los discípulos, el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Y estas imágenes nos hablan de la obra de Dios, del actuar de Dios, de cómo Él rechaza el orgullo, la altivez, la arrogancia y exalta la humildad. Yo creo que el mejor cántico que tenemos sobre eso está en Filipenses capítulo 2, cuando Pablo nos habla de que, cierto, Él siendo igual a Dios, cierto, no escatimó eso, sino que se humilló, descendió, se hizo hombre, vivió entre nosotros, sufrió la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, pero después de eso dice la Escritura que Dios lo exaltó a lo sumo. Y nos dice ahí en Filipenses 2 que un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. ¿Saben, hermanos, que el camino a la exaltación nos conduce por la humillación? No hay manera de ser exaltados, ¿cierto?, desde el orgullo y la altivez. 1 Corintios 1:27 dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Miren, les he mencionado todo esto para decir esta parte que Ana menciona aquí, verso 3 al verso 5, cuando habla de que el arco de los poderosos se quebrará, ¿cierto? Y que los que antes tenían comida luego ya no tendrán,
y aquella que se gloriaba por tener muchos hijos, su apariencia ahora ya no es la misma. Nos muestra esto, mira, el Evangelio nos conduce a ti y a mí a tener una mirada correcta de nosotros mismos. Lo que Dios ha señalado una y otra vez en su palabra es que tú y yo podamos mirarnos correctamente y darnos cuenta, ¿verdad?, del peligro que hay en el orgullo y la arrogancia. El peligro que hay cuando tú y yo creemos que lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado, porque somos tan capaces, tan inteligentes, o porque tenemos tanta destreza y tantas habilidades. Y este cántico es como: dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. Y nos habla cuando nosotros tenemos estas actitudes o deseos en nuestro corazón profundos de querer mostrarnos a nosotros mismos como que es por nosotros. Cualquier logro, cualquier triunfo, reconocimiento debe ser puesto a los pies del Señor. Aquel que exalta a los humildes es por Él. Una de las marcas, hermanos, para nosotros los creyentes o en nuestra vida cristiana debería ser la marca de la humildad. La humildad, la sencillez. ¿Y saben por qué? Porque al Dios que tú y yo adoramos es un Dios que nos pide vivir en humildad y en sencillez, pero además es un Dios que nos ha modelado en Cristo Jesús la humildad y la sencillez. ¿Cómo te va con la humildad y con la sencillez? ¿Cómo vives tú la humildad y la sencillez? Ahora, humildad y sencillez, cuando hablamos de humildad, generalmente pensamos automáticamente en pobreza o no tener recursos económicos, y esa es una mala comprensión de lo que es humildad y sencillez. No tiene que ver con eso. Yo puedo no tener recursos económicos y ser la persona más orgullosa y arrogante. Así que no tiene que ver con cuánto tienes tú, tiene que ver con cómo te ves tú, cómo te percibes tú a la luz de otros. ¿Cuál es la concepción que tienes de ti mismo? Por eso Pablo nos decía, ¿cierto? No tengan ustedes un pensamiento más alto, ¿cierto?, del que deberían tener. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y creo que este cántico de Ana nos advierte grandemente sobre esta idea de pensar que es en nuestras fuerzas. Bueno, en primer lugar, Dios se opone a los orgullosos y exalta a los humildes, pero en segundo lugar, este cántico de Ana nos habla de que Dios está obrando a pesar de la maldad humana. Miren, la situación de Ana, que ya hemos mencionado en el capítulo 1, era agobiante y de gran sufrimiento. Ahora, esa situación de Ana es una radiografía del dolor humano que experimentamos en un mundo que está caído. Tú y yo vivimos situaciones difíciles, estamos en un mundo caído. Por eso tantas cosas que encontramos a diario en medio de nosotros que nos afligen. Israel, en este momento de la historia, cuando se escribe aquí, cuando se relata esta historia de Samuel, primera Samuel, es una nación en una situación lamentable. Es lamentable. Miren, Israel en ese momento no tenía profetas. No había quien les hablara. Venía de un periodo, el periodo de los jueces, que fue un periodo lamentable y triste para Israel. Lamentable. Una lectura rápida de Jueces nos deja ver la decadencia moral de Israel. Era terrible la situación de Israel. Ahora, sumémosle a eso que el sacerdocio se había pervertido. Y los hijos de Elí habían profanado la oración al Señor. Y Elí no había hecho absolutamente nada para refrenar eso. Así que el culto y la adoración estaba pervertido en esos momentos, en manos de hombres como los hijos de Elí. La situación no era nada buena para Israel en ese momento. Y quizás la expresión más contundente que nos deja ver lo deplorable en que estaba Israel en ese momento está en el capítulo 3 del verso 1, cuando nos dice que Samuel, que estaba todavía joven, servía bajo el cuidado de Elí. Y mira lo que dice el 3.1, mira esto: en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor
ni eran frecuentes las visiones. No podemos pasar por alto esta partecita del capítulo 3. Lo que nos quiere decir el autor aquí es, era tan terrible la situación, porque no hay nada más terrible, hermanos, no hay nada más terrible en nuestra vida que tú y yo no estemos escuchando la voz de Dios. No importa qué tengas, no importa qué estés pasando, no importa los logros o éxitos que tengas, si no estás percibiendo la voz de Dios a través de su palabra, el estado es lamentable. Y para Israel lo era, es decir, no escuchaban palabra de Dios. Casi que Dios no les estaba hablando, no les estaba comunicando nada a ellos, y eso nos deja ver la terrible situación de Israel. Sin embargo, la misma situación de sufrimiento y dolor de Ana es una muestra clara de la presencia activa de Dios en medio de esa circunstancia. Porque mientras para Ana la respuesta a su oración es un bebé, es un niño que por tantos años había añorado, una mujer estéril que finalmente Dios la bendice con este bebé, lo cierto es que la venida de ese bebé nos habla de algo más grande. No era solamente un asunto personal para Ana, tenía que ver con asuntos de la nación. Y es que Dios estaba actuando aún en medio de una circunstancia tan lamentable y tan triste como la que vivía el pueblo de Israel en ese momento. Mira los versículos 6 al 9, como dice, del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza, Él da la pobreza, Él humilla, pero también enaltece. Él levanta del polvo, saca del basurero al pobre, ¿verdad? Del Señor son los fundamentos de la tierra. Él afianzó el mundo en ellos. Versículo 9, Él guiará los pasos de sus fieles. ¿No le parece que esas palabras son tan contundentes de un Dios que es activo? Es decir, Dios no es un espectador de la historia. Dios no está viendo nuestra historia humana a ver qué acontece. Como estos días vemos el fútbol, los partidos, a ver qué ocurre. No, Dios es activo en la historia de la humanidad. Él está presente. Y su intervención más clara de eso es Jesús. Que Jesús vino, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Esa es la evidencia más grande de la obra de nuestro Dios en medio de nosotros. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo nos habla de esa obra de Dios en un mundo que está sacudido por el mal. Así que tú y yo debemos cuidarnos, hermanos, que ninguna imagen de dolor y sufrimiento como las que vemos a diario y en este tiempo que vemos tantas noticias y cosas y nerviosismo y vemos que a veces el mundo está como sin control y todo esto, debemos cuidarnos de que ninguna de esas imágenes nos haga siquiera pensar, siquiera albergar la mínima idea de que Dios no está actuando, de que Dios no está presente, de que Dios se fue y dejó este mundo a merced de su suerte. No, este es un texto que nos dice, Él está presente. Ahora déjeme decir lo siguiente, hermanos. Si tú crees eso verdaderamente en tu corazón, si tú dices, yo creo que Dios actúa aún en medio del dolor y del sufrimiento, yo quiero decirte que una expresión de eso es la oración intensa y perseverante. Es decir, piensa en esto, porque aquí hay un ejemplo maravilloso de oración. Pero piensa en esto, si nosotros decimos que Dios está al control de la historia, si tú y yo decimos que Dios es el único que puede intervenir y que Él es quien interviene en todas las situaciones, ¿eso a qué nos debería conducir? Sino a clamarle a Él, a orar con intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos con intensidad? Con intensidad, no. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? No. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo oramos con intensidad por algo? Porque a veces, y lo digo, hermanos, por mí mismo, y he sido reprendido por el Señor en esto, que me duele la situación de algo en particular y me duele profundamente. Pero ¿saben qué?
no paso tiempo en oración intensamente por eso, ni perseverantemente por eso. Entonces estoy angustiado por tal situación en particular, pero no me conduce a la oración. Entonces algo está pasando en mí, porque yo teóricamente sí sé que el Señor está actuando y que Él es Dios soberano, pero hay un cortocircuito en alguna parte que no me conduce eso a la oración intensa y perseverante. Y esto es lo que debe también estar en nuestra vida como creyentes, porque sabes que la oración es la expectación, es como la gran expectativa de lo que Dios puede hacer. Cuando tú y yo oramos con esta certeza en el corazón. A quien oramos es poderoso para hacer lo que es imposible para los hombres. Y Él hará bajo su voluntad y en su bondad y gracia para nosotros. Así que esta es la oración. Confesamos en la oración nuestra fe al Señor. Confesamos que Él está adelantando sus propósitos y sus planes en medio de nosotros. Así que yo creo que esto nos anima a orar con mayor intensidad en medio de circunstancias como las que vivimos a diario. Pero en tercer lugar, entonces, hemos dicho que Dios se opone a los orgullosos y exalta a los humildes. Hemos dicho que Dios está obrando a pesar de la maldad humana. Pero en tercer lugar, este texto nos deja ver que Dios levanta o levantará para ellos o para nosotros, levantó un Salvador. Dios levantó un Salvador. El verso 10 dice: el Señor destrozará a sus enemigos, dice Ana. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. A mí me parece fascinante, hermanos, que textos que fueron escritos con tantos años de anticipación ya nos hablaran de la venida del Salvador, que ya nos dijeran que iba a venir uno que traería salvación. Este cántico de Ana incluye esto al final, cierra con ese broche de oro, es como que con esa cereza en el pastel, cierra ahí esta imagen cuando ella dice: Dios, el Señor, levantará un Salvador para nosotros, el ungido del Señor. Esa palabra de ungido, ¿cierto?, que se refiere a aquel en quien en el Antiguo Testamento Dios colocaba su gracia, su poder para alguna labor en particular. Y ese título, digamos, se le dio a los reyes de Israel. Se les decía que ellos eran los ungidos del Señor, y en especial porque recuerden que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento en la vida de los creyentes, no estaba en Israel, sino que más bien Dios facultaba con una gracia especial, ungía a una persona en particular para un rol especial como era el de los reyes. Y muy importante, porque cuando Ana dice esto, no había reyes en Israel. ¿Notas eso? O sea, Ana está hablando de un rey cuando no hay reyes. Imagínate. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si no es Dios mismo que está evidenciando a través de Ana que un día vendría un gran rey que salvaría a los suyos, un rey de poder y de gloria. Y está esta hermosura. Hay tres figuras en el Antiguo Testamento que nos refieren a Jesús. Una es sacerdote, es una figura en el Antiguo Testamento que nos ilustra a Jesús, ¿verdad? Esa también la figura del profeta y la figura del rey. Estas tres figuras ilustraban al Mesías, ilustraban al que había de venir como el Salvador. Muy interesante eso. Sabes, el Antiguo Testamento es fascinante y yo creo que nosotros debemos leer el Antiguo Testamento porque ahí se nos presenta al Dios que le dio una esperanza a su pueblo en la persona de Jesús. Bellamente, a un pueblo que no merecía esperanza porque le había dado la espalda a Dios, pero Dios le infunde esperanza a este pueblo para decirle que un día vendría el Salvador. El Salvador, y Jesús es la certeza de toda esperanza. No hay esperanza mayor, hermanos. No hay esperanza mayor. Para Ana, la gloria de su pueblo
no era conquistar las tierras vecinas. Para Ana la gloria de su pueblo no era que Israel fuera conocido en todo el mundo. La gloria del pueblo era que el Salvador se levantara en medio de ellos para liberarlos y para redimirlos. Hoy cuando hacíamos este momento de encender esta vela, Sebastián nos hablaba de que nosotros nos identificamos con quienes esperaron la promesa. O sea, el pueblo de Israel que esperó por muchos años la venida del Salvador. Nosotros nos identificamos con eso. ¿Sabes por qué? Nosotros cuando miramos la historia, miramos hacia atrás, a la cruz, ¿verdad? Para adorar a Dios porque Dios cumplió su promesa de enviar. Nosotros tenemos esta dicha. Tenemos la dicha de decir, lo que esta mujer escribió hace tantos años se cumplió en la persona de Jesús. ¡Qué maravilla! Pero también nos identificamos con ellos porque nos hace mirar hacia el futuro, porque tenemos una promesa para nosotros hoy. Así como Israel aguardaba por la venida del Salvador, hoy tú y yo aguardamos por la segunda venida de ese Salvador. Y esta es la esperanza nuestra, que el Señor volverá por su iglesia. Y eso es lo que debe mantener nuestros corazones encendidos en gozo y alegría, porque aquel que prometió ha de cumplir. Y si alguna vez tú tienes la pequeña duda, ¿será que el Señor sí volverá? ¿Será que eso sí es cierto? Bueno, mira la Escritura, mira la historia, porque Dios ya cumplió una gran promesa y Él lo volverá a hacer. Bueno, déjenme cerrar con estas dos aplicaciones a la luz de este texto. Primero, yo quiero animarte a ti y también ser animado a que vivamos a la luz del actuar de este Dios Salvador. ¿Qué significa eso? Significa que adoramos a Dios por lo que Él hace, pero también que tú y yo adoramos a Dios en la forma en que tú y yo vivimos. Tú y yo adoramos a Dios cuando expresamos humildad y sencillez en nuestra vida, ¿cierto? Recuerdo una canción de nuestro querido amigo Santiago Benavides, se llama Una fe sencilla. Es una oración que dice, dame una fe sencilla, ¿cierto? Que muestra también como esa idea de poder acercarnos a otros con la humildad y la sencillez. Cuando nosotros celebramos en esta Navidad y nos preparamos para celebrar la Navidad de uno que vino en un pesebre, debe recordarnos cómo es que tú y yo hemos de vivir. ¿De qué manera debemos relacionarnos con otros si no es a través de la sencillez y de la humildad y ser cuidados de la arrogancia? Pero también ser animados, hermanos, en esta época con mayor fuerza, en orar intensamente. Oremos intensamente. Cuando hay cosas que nos preocupan y que nos inquietan, oremos más, clamemos más al Señor. Vengamos más delante de su presencia. Dejemos de hacer tantas cosas que nos distraen y que nos apartan de poder disfrutar más de un tiempo de derramar nuestro corazón delante del Señor. Y en segundo lugar, esta aplicación, yo quisiera animarles, hermanos, a que dejemos que el Evangelio redima la celebración de la Navidad en nuestras vidas, ¿sí? Que estos próximos días, semanas y domingos que estaremos aquí hablando de esta celebración, que sea el Señor redimiendo para nosotros una celebración que, como les decía hace un rato, se ha perdido o se ha diluido en tantas cosas, menos en lo que verdaderamente es. Por lo general, en estos días, ¿no les parece? Comenzamos a planear qué vamos a comer el 24. Yo no sé si ya pensó qué va a comer el 24. Pero las familias comienzan ya a hablar. En mi familia ya empezamos a hablar de eso. ¿Y qué vamos a comer el 24? ¿Y dónde vamos a reunirnos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a venir vestidos? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y es como que estamos preparándonos, anticipándonos para algo. Esa es la razón por la cual, por estos días, los centros comerciales son una locura. ¿Por qué? Porque todo el mundo está preparándose para algo. Para Nochebuena, comprando regalos, comprando la ropa,
adecuando la casa, la decoración. Muchos están pintando sus casas en estos días, ¿cierto? Porque hay algo ahí, noten que eso está ahí, en medio de nosotros. Pero hermanos, que estas próximas semanas, tú y yo, que entendemos el Evangelio por la gracia de Dios, podamos con mayor fuerza centrar nuestra atención en prepararnos para lo que verdaderamente significa la Navidad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos apunta a otra promesa, que Él volverá una vez más por su iglesia. Bueno, ¿qué tal si oramos para terminar? Y vamos a cantar una canción que el grupo de alabanza nos va a orientar, nos va a dirigir. Pero oremos al Señor y cantemos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Esta historia de Ana es fascinante, una mujer que clamó en medio del dolor y que fue escuchada, Señor. ¿Cuántas veces nosotros también hemos clamado y hemos visto la respuesta tuya? Padre, Ana corrió a ti para agradecerte y ese cántico de Ana es maravilloso, nos deja ver a un Dios que actúa, el Dios Salvador que actúa en medio de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que podamos no solamente ser animados en nuestra comprensión, sino también animados en nuestra forma de vida, Padre, para ser aquellos que expresan a este mundo la verdad de la Navidad, Padre, y que hemos sido por la gracia tuya redimidos y alcanzados para tu gloria. Permítenos vivir así, Señor, en las próximas semanas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cantemos esta canción, hermanos, por favor. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Así es, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir por fe, basados en las promesas de aquel que ha cumplido. Que esas promesas también animen y reconforten nuestros corazones en todo tiempo, Señor, para la gloria tuya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Regálanos unos minuticos más, ya vamos a ir cerrando, pero quisiera preguntar, ¿quiénes de los que están aquí han venido hoy por primera vez? Por favor, levántenos su mano. No sé si quizá hay alguien, pero queremos hacerles llegar un regalito en este momento. Los facilitadores van a hacerles llegar un regalito. Queremos darles la bienvenida y de verdad decirles que nos alegra inmensamente que estén con nosotros hoy.
también pedirles que llenen un documento, una hojita que les van a entregar y nos la dejen por favor antes de irse con los facilitadores. Pero este será una linda oportunidad para poder conocerles también un poquito mejor. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Los dejo aquí un momento con nuestro hermano Juan Carlos. Señor, nuestra oración de bendición esta mañana la hacemos confiando en los méritos de Cristo Jesús. Clamamos, Señor, por tu bendición como tu pueblo, escogidos y amados, Señor, con un amor inmerecido, con una gracia que sobrepasa nuestro entendimiento. Rogamos, Señor, que tu bendición nos permita caminar, Señor, este nuevo día, esta nueva semana, este tiempo de Adviento, de Navidad, reconociendo nuestro pecado, nuestro orgullo, Señor, que con la claridad que tus discípulos, que con la claridad que con la que tus profetas entendían lo que significaba humillarse delante de ti. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará a su tiempo. Traías esa palabra a mi mente. Ayúdame a humillarme, Señor. Primera de Pedro 5:6. Por lo tanto, humíllense ante la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Gracias. Ayúdanos a reconocer siempre delante de ti nuestra maldad como el salmista. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdona mi pecado, Señor, y bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a este pueblo que te necesitamos para vivir libres de orgullo, para vivir, Señor, reconociendo que ese Salvador ha hecho posible que hoy celebremos la Navidad. Déjanos ver más claramente en esta Navidad, Señor, el poder de tu evangelio obrando a nuestro favor y a través nuestro para alcanzar a otros para tu gloria. Que esta Navidad sea una Navidad especial, no una Navidad más. Que no nos vayamos tras el consumismo, Señor, sino que vayamos tras la humillación delante de ti. Que recordemos a aquel que se humilló a sí mismo y se humilló hasta la muerte de cruz para mostrarnos la vida eterna y para darnos la salvación. Señor, bendice, derrama tu bendición sobre tu iglesia y que podamos reflejar la luz de Cristo en esta Navidad, en nuestro barrio, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Señor, ayúdame y ayúdanos como iglesia para que la luz de Cristo brille, Señor, y esa esperanza que has puesto en nuestro corazón sea reflejada, Señor, por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la bendición del Señor repose sobre su pueblo. Recuerde, allá está en el atrio, tomarse un cafecito, saludar a un hermano, una hermana. Especialmente recuerde acercarse a los amigos que hoy nos visitaron por primera vez. Denle un saludito de bienvenida y hagámosle sentir el calor de hogar. Nuestro corazón, Señor, es un pesebre en esta Navidad. Ven y habita en él, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito.